A esta hora de la mañana le doy la bienvenida al doctor Rommel Jurado, él es constitucionalista, con él vamos a hablar sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Gracias a usted y a su audiencia. Un placer estar en este espacio. Doctor Jurado, muchos constitucionalistas nos hablan de que para el juicio político al presidente de la República no hay las suficientes pruebas, intentan a veces confundirnos que el juicio político tiene que tener pruebas, como que nos confunden, que el juicio político tiene que ser también como un juicio penal. Me gustaría escuchar su criterio, usted como constitucionalista y un hombre de leyes, que nos dé una visión más clara de lo que se escucha diariamente en ciertos medios de comunicación. Mire, lo primero que hay que decir para la ciudadanía es que el juicio político es un mecanismo institucional y constitucional de reconfigurar los poderes cuando los poderes no han sido útiles a los ciudadanos, cuando los poderes no han cumplido con los ciudadanos. Ahora bien, el juicio político procede porque hay unas causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución. Lo que tiene que hacerse es una solicitud por parte de un número de asambleístas, que son 46, al Consejo de Administración Legislativa para que proceda ese juicio político. El Consejo de Administración Legislativa recibe la solicitud y le pide a la Corte que haga un dictamen de admisibilidad. Si la Corte admite la solicitud de juicio político, el juicio político procede. Todo esto es un mecanismo institucional y constitucional de interpelar, fiscalizar, reprochar al poder el incumplimiento de sus funciones por determinadas causales o el cometimiento de acciones que no son compatibles con sus responsabilidades, sus competencias y la ley. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces hay que tener calma y madurez democrática para entender que lo que se ha activado es un procedimiento, un recurso, un proceso constitucional. Correcto. A ver, el día de ayer el CAL decidió no enviar ese pedido de juicio político ya a la Corte Constitucional como se aprobó el día lunes. Resulta que hay un par de errores en citas de artículos que son del 2015 o 2014 y que ya esos artículos no son los que están vigentes. ¿Es correcto lo que está haciendo el CAL? Ese error es un error tal vez que podría tener consecuencias de que la Corte Constitucional no admita a trámite el juicio político. Mire, desde mi perspectiva, los jueces constitucionales que tienen además del mandato constitucional en hacer viable la justicia constitucional y subsanar cualquier error de forma que no implique ninguna afectación de derechos, podían haber recibido tal cual la solicitud de juicio político y podrían haberla procesado dándole trámite y señalando la admisibilidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que un colega con mucha señaló que había errores en el informe, errores de forma. Entiendo que esos errores pueden ser y deberían ser subsanados por la Corte Constitucional. Sin embargo, ni el CAL ni los proponentes han querido correr riesgo alguno. Y por lo tanto, el CAL lo que ha hecho es reconsiderar la aprobación de la solicitud y darle un plazo de 3 días a los proponentes para que la completen y corrijan cualquier error que haya existido, y luego de ello enviarán a la Corte Constitucional el pedido de admisibilidad, o pedirle que haga el dictamen de admisibilidad. ¿Esto no era necesario? Pues en términos jurídicos no, pero en términos políticos tal vez sí. Porque una vez que este colega sembró dudas sobre la consistencia del informe, algunos medios de comunicación, grandes medios de comunicación y algunos actores políticos se tomaron de esa declaración del colega para hacer una defensa del presidente Lasso o para tratar de echar a el juicio político abajo. Por eso le digo, tal vez en términos comunicacionales y políticos era necesario esta actuación del CAL, pero en términos estrictamente jurídicos no era necesario, indispensable, ya que la Corte pudo haber recibido la solicitud de juicio político tal como estaba y subsanar esos errores de fondo.
que no eran, esos errores de forma, que no eran errores de fondo. Claro, bueno, y en temas políticos, el CAL y la Asamblea tienen que cuidarse porque así como hemos visto a muchos asambleístas que están viéndole la quinta pata al gato a este proceso de juicio político, yo creo que a veces es mejor corregir ese tipo de errores para que después no digan que es inconstitucional, así como lo han venido diciendo durante todo este tiempo. Y esto no afectaba en nada, o no afectaría en nada en caso de que se hubiese enviado el pedido de juicio político así como estaba a la Corte Constitucional. En efecto, no hubiese afectado en nada, la Corte hubiera subsanado el error de forma, ya que los tipos penales que se invocaron para activar el artículo 129 de la Constitución siguen siendo los mismos tipos penales con la misma numeración, no había ninguna distorsión de fondo que afectara derechos o cambiara la acusación, pero en todo caso el CAL se ha curado en salud y ha preferido pues darles 3 días a los proponentes del juicio para que vuelvan a presentar la solicitud de juicio político, o más bien dicho, para que la completen y subsanen cualquier error que se haya producido, y así no haya pretexto, ¿no?, para decir que la admisión al juicio político estaba viciada o era inconstitucional o que fue el fruto de una ilegalidad. Es mejor, por razones, ya digo, más bien comunicacionales y políticas, tomar esta precaución. Uno de los artículos que se tiene que aplicar para este juicio político es el 129, ¿no? Así es. Ya. En el artículo 129 se habla de concusión. Sí. Una de las causales para llevar a juicio político al presidente de la República está establecido en el artículo 129.2. Es decir, si hay relación, si hay cometimiento con los delitos de concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho, es posible llevar a juicio político al presidente de la República. Todo lo que se tiene que demostrar es que la conducta del presidente, ya sea por acción o por omisión, ha contribuido de alguna manera a la realización de esos delitos, o que teniendo el deber de denunciar esos delitos, no lo ha hecho, o teniendo el deber de evitarlo, tampoco lo ha hecho. Cualquiera de esas 3 relaciones lógicas tienen que ser demostradas, singularizando el delito, para llamar a juicio político al presidente. Y me parece que tanto el informe como ahora la solicitud de juicio político efectivamente logran esa singularización y logran una conexión lógica entre la conducta del presidente y los delitos de concusión y de peculado que se establecen como causales en el artículo 129. Doctor, el delito del presidente es no haber denunciado, sabiendo lo que estaba pasando, en este caso el León de Troya, y todo lo que se ha dado dentro de este entramado de corrupción y aparentemente vínculos con la mafia albanesa. Efectivamente, mire, hay una serie de hechos que se establecen en el informe. Esta serie de hechos que se establecen en la solicitud de juicio político, lo que nos dicen es que es muy probable que el presidente de la República hizo actos y conoció actos que implican la posibilidad de haber participado, de haber contribuido de alguna manera con estos delitos. ¿Cuáles son estos hechos? En primer lugar, el presidente de la República, según la solicitud de juicio político, crea un decreto ejecutivo a través del cual el presidente de la República se permite nombrar al nuevo presidente de las empresas públicas. Y luego, esta afectación que no podía hacerse según la solicitud de juicio a través de un decreto porque modificaba la ley, es una primera ilegalidad. Una siguiente ilegalidad sería que el presidente de la República nombra a un funcionario muy cercano suyo en el Banco de Guayaquil, funcionario por 23 años del Banco de Guayaquil, alguien de su confianza para que sea el presidente de este consorcio de empresas públicas. Y luego, esta persona que es Luque Lacaro, pues que ahora está fugado, que ahora no está buscado por la Fiscalía y la Policía, y que efectivamente cometió infracciones contra la administración pública, al parecer, y que está investigado por ello, habría actuado desde este nombramiento que le hace el presidente para cometer una serie de irregularidades.
las cuales posiblemente conocía el presidente porque Luque Lacaro se reunió con él más de 40 veces. Pero además porque funcionarios de Petroecuador le pidieron al presidente que se reúna con ellos, concretamente con el almirante, déjeme ver, aquí está, en febrero 23 del 2022, el vicealmirante Johnny Estupiñán Echeverría, en su calidad de gerente de Flopec, le remite un oficio a la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario, con copia al presidente de la República, al presidente de ENCO EP y al Contralor General del Estado y al Procurador General del Estado y a la Fiscal General del Estado. En dicha misiva denuncia una serie de irregularidades y actos ilícitos que no fueron analizados y que no fueron investigados. Además, el 9 de marzo del 2022, este mismo funcionario le envía un oficio al presidente de la República denunciando estas irregularidades y pidiéndole una audiencia para informar los pormenores. Es decir, que el presidente de la República efectivamente conocía lo que estaba sucediendo, pero no actuó en consecuencia, es decir, no hizo la denuncia pertinente en el momento oportuno. Y hay otras pruebas concurrentes. El propio asambleísta Villavicencio ha señalado, ya no con respecto a los actos de corrupción del gobierno, sino con respecto a las investigaciones hechas por la Fiscalía con respecto a investigaciones de narcotráfico en las que estaría vinculado su cuñado. Ya ha señalado el propio asambleísta Villavicencio que el presidente Lasso conocía del informe de León de Troya, y hay audios de generales que hablan, refiriéndose al presidente, de que esto le puede afectar y que por lo tanto no van a dar paso a esa investigación, que van a pedir que se cierre esa investigación. Todos estos hechos hacen presumir que el presidente conocía efectivamente de graves irregularidades que no evitó que se cometan y tampoco las denunció teniendo el deber de hacerlo. ¿Cuántas pruebas como estas son las que constan dentro de ese informe? Hay 13 hechos para el delito de concusión y me parece que hay 7 hechos para el delito de peculado que han sido documentados y que además hacen esta reflexión. No, estos son los hechos, esta es la adecuación típica, esta es la conexión lógica con esos tipos penales. Claro, aquí no entra el caso Danubio, ¿no? No sé si está considerado. No, ese es otro tema. No, ese es otro tema. Ese escándalo que salió hace varios meses, donde los secretarios o los asesores ad honorem del gobierno no tenían sueldos, pero resulta que sí tenían potestad para vender cargos públicos. No está contemplado este caso, en efectivo el llamado caso Danubio, no está contemplado ni en el informe que elaboró la Comisión Ocasional para investigar estos casos, ni tampoco en la solicitud de juicio político presentada por algunos asambleístas al CAL. Doctor Jurado, ¿usted cree que el presidente tiene que irse? Mire, yo creo que hay que procesar constitucionalmente esta demanda política de interpelar, de fiscalizar al presidente de la República. Y creo que el resultado de esa interpelación debe ser respetado por todas las fuerzas y poderes políticos, el que sea el resultado. Así funciona la democracia. Si usted me pregunta como jurista, creo que esa es la respuesta adecuada. Pero si usted me pregunta como ciudadano, lo que debo decirle es que la situación de hambre que vive el país, hambre realmente, hay 2,5 millones de ecuatorianos que comen apenas una vez al día y algunos de ellos cada 2 días, una vez cada 2 días. Por otro lado, tiene una situación de desatención en el sistema de salud, que hace que la gente se esté muriendo porque no tiene en los hospitales ni medicinas, ni instrumental activo y en buen estado para practicar las operaciones que son requeridas para salvar la vida de los ecuatorianos. Hay también falta de medicinas, hay un empobrecimiento generalizado, una falta de empleo,
un deterioro del sistema productivo, un deterioro del sistema vial. Las cárceles son un gran problema y sobre todo vivimos una enorme inseguridad los ciudadanos. Vivimos a merced de la delincuencia y ahora además hay serias razones para considerar que los poderes públicos están contaminados no solamente de la típica corrupción, sino también alcanzados por las garras del narcotráfico. Como ciudadano, si usted me hace esta pregunta, yo quisiera que el presidente Lasso deje el poder y dé paso a la configuración de un nuevo poder que atienda estos graves problemas de los ciudadanos que él no ha sabido atender, que él no ha sabido solucionar. Muchas personas dicen que al parecer no hay gobierno. No hay gobierno porque el país está cooptado por las bandas del crimen organizado, no hay seguridad, no hay a quién recurrir. Porque frente a la policía, frente a un cuartel de la policía, asesinan a personas. Los bandidos, los delincuentes van y le entran a plomo a un cuartel de policía. O sea, las bandas actúan porque se dan cuenta, me imagino yo, que no hay control, no hay orden, no hay gobierno. Y ellos aprovechan, e incluso ellos han puesto otro Estado dentro de este Estado al cual nosotros pagamos impuestos. Hace algunos minutos, antes de su entrevista, yo leía un documento que han entregado estas bandas en Olmedo, Manabí, donde ponen ya la lista de los precios de todos los negocios, hasta de las viviendas, cuánto tienen que pagar semanalmente estas famosas vacunas, esta extorsión que están haciendo a la ciudadanía. Así es, mire, cuando un Estado se legitima, cuando un gobierno se legitima, cuando despliega todo su poder, todos sus recursos, toda su iniciativa para hacer posibles el goce de los derechos humanos de todos los ciudadanos de forma cotidiana. ¿Cuáles son nuestros derechos humanos? Claro, libertad de expresión, claro, derecho a un juicio justo, pero también son derechos humanos el derecho al orden y la seguridad, el derecho a una vida pacífica, a una convivencia pacífica, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Por eso, cuando no hay Estado, como usted dice, o cuando no hay gobierno que permita desplegar el Estado para solucionar estos problemas, lo que pasa es que los poderes ilegítimos, los poderes no estatales, los poderes delincuenciales, se apropian de los espacios de la sociedad, se apropian de lo que nos corresponde a los ciudadanos, desde el espacio público, la economía pública, la propia gestión gubernamental. La crisis que sufre la Policía Nacional con el señalamiento que hizo la Embajada de Estados Unidos respecto de que existen narcogenerales y también la separación de los generales que impidieron la investigación de los delitos de narcotráfico en los que posiblemente estaba involucrado el cuñado del presidente Lasso, el señor Danilo Carrera Duet, muestran que lastimosamente la Policía Nacional y actores gubernamentales están corroídos por una corrupción cercana a las grandes mafias delincuenciales y de hecho se ha nombrado una mafia en concreto, la mafia albanesa. Frente a este deterioro de la institucionalidad, los poderes ilegítimos, la delincuencia en concreto, avanza y nos cerca a los ciudadanos. Por eso es necesario tener un nuevo gobierno, desde mi perspectiva, y una reestructuración en la Policía Nacional y un rol activo en las Fuerzas Armadas que nos permita enfrentar este fenómeno, combatir estos problemas, no solo de la inseguridad, sino también de los otros derechos que he mencionado. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, ¿qué pasa si la Corte Constitucional no admite el trámite del juicio político? Mire, eso sería un grave problema de carácter nacional, porque eso desataría una movilización no solamente del sector indígena, sino de muchos otros sectores, incluyendo el sector productivo, que no está de acuerdo con la forma en que se ha gobernado y que también está viviendo una grave crisis. Eso sería ponerle gasolina al fuego,
lastimosamente el estado de dolor, de indefensión que tenemos hará que muchas personas que ya no tienen nada que perder porque lo han perdido todo, efectivamente se movilicen. No creo que eso llegue a pasar. Desde mi perspectiva es muy posible que la admisión de la Corte se realice, y lo que creo que pasará después es que el presidente Lasso no se someterá a un juicio político, sino que decretará la muerte cruzada. El presidente no va a ir a la Asamblea Nacional a soportar el proceso que hay en la Comisión de Fiscalización, donde los interpelantes le van a decir en su cara todos los hechos que fundamentan las acusaciones graves que él ha recibido por motivo de este enjuiciamiento político. No creo que el presidente Lasso se someta a esa, vamos a llamarlo de vergüenza, porque él no tiene la fortaleza para enfrentar un juicio político y no va a someterse a ella. Creo que lo que hará es decretar la muerte cruzada. Esa es una herramienta constitucional, ¿no? Aunque organizaciones sociales están en contra de esa decisión, pero la puede tomar el presidente de la República. Mire, mientras la solución sea constitucional, los actores sociales, los actores políticos debemos, y los ciudadanos, respetar el procedimiento democrático. Si se rompen, si se niegan, si obstaculizan las vías constitucionales, entonces ya no hay otro remedio que las calles, no hay otra opción. Pero mientras haya una vía constitucional, todos debemos abocarnos a transitar la vía constitucional. La muerte cruzada no nos gusta, pero está establecida en la Constitución y por lo tanto, si se activa ese mecanismo, desde mi perspectiva, todos debemos respetarlo. Doctor, quiero agradecerle, antes de que se me vaya, se me estaba escapando esta pregunta, me gustaría que me dé su criterio sobre este impasse que hay entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno argentino. ¿Cómo analizar esa posición que tomó el presidente de la República? Bueno, primero el canciller Juan Carlos Holguín, después ya el presidente de la República. Ayer se cruzaron mensajes o cartas entre el presidente Fernández de Argentina y el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo analizar la postura del país? Mire, si yo tengo unas responsabilidades como Estado y yo las incumplo, no tengo la capacidad de ejercerlas, y por eso se produce el hecho de que la señora Duarte haya salido de la embajada y luego del país, no puedo culparle a un país que le ha brindado, por razones humanitarias, asilo político. Es decir, no puedo trasladar mi propia inoperancia a las delegaciones diplomáticas de otros países. Me parece que el presidente Lasso ha actuado con visceralidad, ha actuado con torpeza, y me parece que la carta que le envió el presidente Fernández lo pone en evidencia ante la comunidad internacional. Como ecuatoriano, como jurista, una vergüenza la actuación del Estado ecuatoriano y del presidente Lasso. Siento decirlo, pero lastimosamente es así. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Un placer siempre, que tengan un buen día. Gracias al doctor Rommel Jurado, constitucionalista. Hemos hablado sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso.